A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuentan que un rey, engañado por astrólogos, creyó que su hijo, a punto de nacer, habría de sembrar la desgracia en el reino. Entonces, para evitar el supuesto destino trazado por los astros, decidió encerrarlo desde su nacimiento, amarrado con cadenas, en una torre solitaria y aislada. El niño príncipe se llamaba Segismundo, y cuando se hizo adulto, su padre lo llevó a palacio para ponerlo a prueba. Aquel príncipe, que no conocía otro mundo, cometió todo tipo de torpezas y de errores, y su padre, asustado por lo que parecía ser el destino de los astros, lo narcotizó y lo llevó de nuevo a la torre, encadenado. El príncipe entonces pensó que todo lo que había vivido era un sueño, y dijo: ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pero sucedió que tiempo después hubo una revuelta en aquel reino, y el pueblo llevó a aquel príncipe al trono. El príncipe entonces, ya en el poder, entendió todo lo que había sucedido, y realizó un gran gobierno que su pueblo agradeció. De esa forma, la historia nos recuerda que nuestro destino no está trazado en los astros, sino escrito por cada uno de nosotros, con nuestras acciones personales. Esa obra se llama La vida es sueño, y en ella el autor se plantea cuestiones como el honor, la educación, el destino o la voluntad del individuo para forjarse su futuro. El autor es el escritor español Pedro Calderón de la Barca, prolífico, brillante y polifacético hombre de letras que estaba muriendo un día como hoy. Era un 25 de mayo de 1681, y desde entonces don Pedro Calderón de la Barca sabe que la vida es sueño. Y que los sueños, sueños son. Las principales noticias del día. Titulares. Lo bueno, lo malo y lo prometido del primer año de Guillermo Lasso. Juez de Cuenca negó medida cautelar a Iván Saquicela. Hay 4 ofertas para operar el metro de Quito según Guarderas. En vida y tecnología, Pentágono de Estados Unidos reconoce al menos 400 avistamientos de ovnis. Segmento de opinión, la reforma de ley de seguridad social. Los editoriales serán de Simón Espinosa, Deje Nomás, Hernán Pérez Luz, primer año. José Hernández, con Glass preso, el lío de Correa crece. Ramiro Ruiz, ¿cómo cambiar el país? Talía Flores, ¿resistiría usted un encuentro con los héroes de la batalla del Pichincha? El plop de la noticia. Noticias del día. Lo bueno, lo malo y lo prometido del primer año de Guillermo Lasso. El gobierno de Guillermo Lasso cumple su primer año. La evaluación a esta administración se puede hacer desde varios ejes y en cada uno el resultado es diferente. Lo bueno, el plan de vacunación contra el COVID-19 en los primeros 100 días de su administración, él cumplió la promesa de vacunar a 9 millones de personas. Lasso sostiene que el plan de vacunación fue la principal herramienta para vencer la pandemia e impulsar la reactivación del Ecuador. Una economía ordenada. El gobierno de Guillermo Lasso es una mayor atracción de capitales que se han canalizado a través de la firma de más de 220 contratos de inversión. La evacuación desde Ucrania.
El Servicio Exterior ecuatoriano y el Comité de Crisis establecido por la Cancillería en Quito lograron el retorno masivo de los ecuatorianos que vivían en Ucrania una vez que se inició la invasión rusa. Lo malo del gobierno, la crisis de inseguridad. En este año Ecuador ha vivido la que se proyecta como la peor crisis de seguridad de su historia. En el primer cuatrimestre del 2022, la cantidad de crímenes de este tipo ya equivale al 90% del total registrado en 2020 y al 49% de las registradas en el 2021. La crisis de gobernabilidad. Guillermo Lasso ha enfrentado pugnas con otros poderes del Estado, la principal con la Asamblea Nacional, que no ha mostrado una apertura a las propuestas legales del Ejecutivo. Lo prometido. El empleo y pobreza. La falta de empleo adecuado es uno de los problemas principales del gobierno. La actual administración heredó un país en el que apenas el 32% de las personas en edad de trabajar tenía empleo. Un año después, la tasa de empleo adecuado llega al 32.9%. El riesgo en el país. Lasso y su equipo tampoco han logrado contener los embates de las bandas criminales desde su origen, es decir, desde las cárceles. La violencia criminal empezó en los centros de detención meses antes de que Lasso ascendiera al poder. En el primer año de gestión hubo 5 masacres que dejaron cerca de 300 asesinatos en las prisiones del país. La corrupción. La lucha contra la corrupción fue una de las prioridades del presidente Guillermo Lasso en campaña. A inicios de mayo de 2022, el mandatario revivió la Secretaría Anticorrupción. Juez de Cuenca negó medida cautelar a Iván Saquicela. Menos de 24 horas le tomó al juez de la Unidad de Violencia contra la Mujer de Cuenca, Carlos Gerves, negar la acción de protección solicitada por el presidente de la Corte de Justicia, Iván Saquicela, con el fin de detener la suspensión de sus funciones. El 20 de mayo, el Consejo de la Judicatura suspendió a Saquicela por 90 días, tras recibir 2 denuncias en su contra por faltas disciplinarias graves, con la cual empezó un proceso que podría terminar en la destitución del funcionario. La noche del 22 de mayo, Saquicela presentó la medida cautelar para evitar la amenaza o vulneración de un derecho, por la decisión de emitir en su contra la medida preventiva de suspensión, incluida su remuneración por el plazo de 3 meses. Según Saquicela, la decisión del Consejo de la Judicatura carece de argumentos y su suspensión causa un daño irreparable a la institucionalidad. Sin embargo, Gerves consideró que las medidas cautelares proceden cuando se trata de evitar la vulneración de un derecho, no de hechos en curso, en este caso la suspensión de funciones, por lo que no existe la necesidad temporal de adoptar la medida cautelar solicitada. Por ello, convocó a las partes a una audiencia pública prevista para el 26 de mayo. Hay 4 ofertas para operar el Metro de Quito, según Guarderas. Existen 4 empresas interesadas en operar el Metro de Quito. Así lo señaló este 24 de mayo del 2022 el alcalde Santiago Guarderas. Se trata del Metro de Medellín, Metro de Sao Paulo, Transdev de Francia y de Madrid. Las ofertantes registraron 170 preguntas y observaciones a los pliegos dispuestos y difundidos por la institución, a fin de preparar sus propuestas. Tenemos 4 ofertas en serio. Las escogemos a la ganadora en junio y en julio. El país conocerá la empresa que operará el Metro de Quito, indicó Guarderas. Según el alcalde, una organización internacional observará el proceso. Guarderas señaló que en junio también evaluarán cambios al sistema de pico y placa, de 2 a 4 dígitos. La autoridad municipal indicó que el municipio busca resolver el problema de tránsito para los 700.000 vehículos particulares que tiene la capital. Cuidados en tiempo de COVID. Estimados televidentes, bienvenidos a este su programa Cuida tu Corazón. Con esto de la pandemia o muchas otras situaciones que se han venido dando relacionadas con la pandemia, nosotros vemos personas que tienen un cambio de ánimo.
Vemos personas que están muy ansiosas, muy temerosas, inclusive llegan a la situación de pánico, ¿ya? Y otras con estados depresivos, con un temor a la muerte por esto que estamos viviendo. Ahora bien, la ansiedad, ese temor a no saber qué es lo que nos puede suceder, lógicamente va a traer como consecuencia que nuestro organismo libere sustancias que son propias para los estados de ánimo avanzados. Quiero decir con esto que el momento que nosotros normalmente nos asustamos por algo, vemos que nuestro corazón late a una mayor velocidad, late con más fuerza, en ocasiones se acompañan de sudoración. Esto está causado por ciertas sustancias, ciertas hormonas que se liberan con ese estado de ánimo de miedo. Ahora bien, esto es lo normal, pero que esto se mantenga perpetuado durante todo el día o inclusive durante la noche causando insomnio, eso no es lo normal. Lógicamente, eso puede tener etapas, ¿no? Tenemos una etapa donde todos tenemos miedo a esto, todos tenemos un cierto estado de depresión, pero podemos llegar a una crisis de pánico o a un estado depresivo que ya requiera ser manejado por un especialista. Quiero decir con esto, un psiquiatra. No tengamos el miedo al psiquiatra. El psiquiatra, igual que un odontólogo, cuando nos duele una muela, igual que una persona que tiene un problema digestivo o el gastroenterólogo, el psiquiatra se encarga de equilibrarnos. ¿Por qué? Porque si no logramos esto, nuestro corazón puede producir arritmia, puede aumentar su presión arterial y puede llegar a comprometerse de una manera importante. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio de su noticiero Telesucesos dedicado a la vida y a la tecnología. Esta vez queremos traerles una noticia que el Pentágono de Estados Unidos, es decir, el centro de la operación militar y logística de Estados Unidos, hizo una revelación interesante. Y es que aceptó que desde el 2004 hasta esta fecha ha habido más de 400 avistamientos de objetos voladores no identificados, los ovnis. ¿Qué significa esta declaración o esta aceptación del Pentágono? Primero que es algo que desde hace muchísimas décadas se venía hablando, es decir, la relación de los terrícolas, es decir, nosotros, con el universo y la posible vida en otros planetas. Esto de avistamientos de objetos voladores no identificados nos trae a colación gran parte de lo que la tecnología ha estado haciendo, que es la exploración del espacio. Esa exploración del espacio, además de visitar los planetas y las estrellas cercanas, no visitar, pero sí acercarnos a esos lugares, lo que nos trae es también una visión del universo diferente a la que teníamos. En este momento hay objetos, los rovers, es decir, los transportes en Marte, en la Luna, no solamente de Estados Unidos, de Rusia, de China. La Unión Europea también planifica misiones a diferentes otras partes fuera de la Tierra. La Estación Espacial Internacional, que se encargan de mirar qué hay más allá de nuestro horizonte. Y esta declaración de más de 400 avistamientos, lo que nos hace es traernos también eso de la tecnología en la Tierra, que es lo que está mirando más allá. No solamente está explorando si hay o ha habido vida en otros planetas, sino también qué posibilidades hay de llegar a otros planetas y de aprender de esos otros planetas. Y por qué no decirlo, de la vida en otros planetas, si es que realmente lo hay. Pero si hay unos objetos que vuelan alrededor de la Tierra y que no son de la Tierra, significa que hay más allá de lo que todavía tenemos que aprender.
Y esta tecnología que en este momento es capaz de llegar a hoyos negros en el universo, acercarse lo más posible a otras esferas como el Sol que tenemos cerca nuestro, esto nos está diciendo que el avance que ha habido, solo pensemos entre los años 60, cuando el hombre llegó a la Luna, y hoy esto es abismal. Entonces, esta declaración, esta aceptación, lo que nos hace es acercarnos un poco más al universo. Y es por eso que lo traemos también a este espacio para que ustedes lo consideren. Muchas gracias por su atención. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales a la audiencia. Estamos en la cruzada de reformar a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES. El martes 3 de mayo del presente año, el Consejo Nacional Electoral dispuso la entrega del formato del formulario para el proceso de recolección de firmas. Lo hizo mediante resolución PLE-CNE-2-3-5-2002, ante un pedido formulado por quien habla, los miembros del Consejo Nacional Electoral, los vocales y la señora presidenta, por unanimidad resolvieron la entrega del formato del formulario para el proceso de recolección de firmas. Y en la parte pertinente, el Consejo Nacional Electoral dispuso lo siguiente, en el artículo 1, aceptar la entrega del formato del formulario para la recolección de firmas para la iniciativa popular normativa presentada por el licenciado Henry Manuel Llanes Suárez, denominado Proyecto de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por cumplir con los requisitos que establece la Constitución y la ley. El artículo 2 dice disponer la Coordinación Nacional a la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política la elaboración del formato de formulario para la recolección de firmas de respaldo de la referida iniciativa popular normativa, mismo que deberá cumplir con los requisitos que establece el reglamento y también la ley. Y el artículo 3 dice disponer a la Coordinación Nacional Técnica de Procesos determine el proceso y número de firmas necesarias para la iniciativa popular normativa correspondiente al 0.25% del registro electoral a nivel nacional, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, concordante con el reglamento de la Constitución y la ley. Entonces, esta es la resolución adoptada por el Consejo Directivo del IES. El formulario que quisieron llegar, lo entregaron con fecha 12 de mayo del año 2022, y aquí está el formulario. El formulario para el proceso de recolección de firmas, hecho que ya lo hemos empezado a hacer, ya hemos empezado a pedirle a la ciudadanía, a solicitarle a la ciudadanía que registre los datos, en donde consta el número de la cédula de ciudadanía, los apellidos, los nombres que tienen que ser en forma precisa, conforme constan en la cédula de ciudadanía, y aquí la respectiva firma. Nosotros no tenemos que poner la huella, las personas que deben poner la huella son los no videntes y las personas iletradas, pero casi la totalidad de la población que consta en el registro, en el padrón electoral, y que nos está apoyando en el proceso de las firmas, en la adhesión de las firmas, no tiene que poner la huella. Según el Consejo Nacional Electoral, en la documentación que entregó, menciona que el número de firmas que nosotros debemos presentar al Consejo Nacional Electoral es de 32.748 firmas. Está aquí, en este oficio, ya en la parte final
dice que el número de firmas que debemos presentar es de 32.748 firmas. ¿Para qué estamos iniciando esto? ¿Cuál es el propósito? Nosotros estamos planteando definitivamente de que hay que ir a una reforma de carácter estructural de la Ley de Seguridad Social, pero primero empezando por el Consejo Directivo del IES. Actualmente el Consejo Directivo del IES tiene 3 representantes, uno del gobierno, uno de los empleadores y uno de los asegurados. En el caso del delegado de los empleadores y de los asegurados, elegidos mediante colegio electoral, así se lo ha venido haciendo. Pero esos incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social fueron declarados inconstitucionales por una sentencia de la Corte Constitucional. De manera que tienen que observar quienes le están pidiendo al Consejo Nacional Electoral, pidiéndole que convoque a los miembros del colegio electoral. Y eso lo han dicho ya de parte de los asegurados y también de los empleadores. Y están en ese proceso. Pero yo les digo a ellos que no vayan a caer nuevamente en una inconstitucionalidad, porque la Corte Constitucional, mediante sentencia que se puso en vigencia en el 22 de marzo del año 2022, aquí tengo la sentencia, dispuso lo siguiente. Aquí está la sentencia del 22 de marzo del año 2016, sentencia número 19-16-SIN-CC, caso 90-15-IN, Corte Constitucional, la sentencia. La sentencia de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Fue como producto esta sentencia fue como producto de una demanda de inconstitucionalidad de esos dos incisos. Segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social lo impulsó la señora Silvia Carolina Vázquez Villarreal el 15 de octubre del año 2015. Y la Corte Constitucional en la sentencia dispuso lo siguiente: aceptaron la demanda de inconstitucionalidad y luego dice en el numeral 2, declarar la inconstitucionalidad diferida de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, hasta que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, dicte la norma que atienda los derechos constitucionales de igualdad y participación, le dice la Corte en la sentencia. Y finalmente dice la Corte, disponer a la Asamblea Nacional de manera urgente, imita los actos normativos con efectos generales pertinentes para regular la integración del Consejo Directivo del IES, garantizando la participación e inclusión de todos, dice, garantizando la participación e inclusión de todos los asegurados y empleadores, lo dice mediante sentencia la Corte Constitucional, de manera que esos pedidos de las centrales sindicales y de otras organizaciones que integran el colegio electoral para elegir al representante de los asegurados, yo les digo comedidamente, no vayan a incurrir en la inconstitucionalidad. Y lo mismo sucede que en el caso del representante de los empleadores, no vayan a incurrir en la inconstitucionalidad, porque esos incisos segundo y tercero están declarados inconstitucionales mediante la inconstitucionalidad diferida. Así que estaremos nosotros haciendo seguimiento y al tanto para que no se vuelva a cometer una nueva inconstitucionalidad en este proceso de elección. Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo noticiero. Editorial. Déjenos más. Simón Espinosa Cordero. En la primera mitad de los años 60 del siglo XX, Fidel Castro era un sol que daba luz, vida y calor a la macilenta América española. Los jesuitas cubanos veían como su ex alumno les confiscaba el histórico y espléndido Colegio de Belén en La Habana. No a Cristo, sí a Marx. En Quito, los superiores de la Compañía de Jesús decidieron atizar el fuego de la fe católica. Trajeron de Andalucía a 2 elocuentes oradores para que, en el templo de la Compañía y ante la efigie de la Dolorosa del colegio, predicaran a la mañana y a la noche durante 9 días. El de la mañana, sermones sobre la historia de la salvación o el don de Dios,
y el de la noche sobre los 10 mandamientos o la respuesta de amor en el quehacer diario. En vez y revés de las hojas del árbol de la salvación sembrado en la mente y en el corazón de toda persona nacida en este planeta azul, con tanto valle de lágrimas, un anhelo de trascendencia flotaba en esa ascua de oro renacentista tardía y barroca, diseñada en Europa y construida por indios y mestizos de la Real Audiencia de Quito. En esa novena, la gente la llenaba toda, hora de luz y de misterio, hora en que deja el cautiverio para cantar el corazón, como dijera el poeta Arturo Borja. El predicador de la noche está afónico, así que usted lo reemplazará hoy. Le toca el 5.º mandamiento, no matar. Así me lo ordenó el padre provincial y me mató de susto. En Roma, la divina providencia me había guiado a una tienda de libros de la Universidad Gregoriana y, entre otros, había comprado uno de teología moral de un sabio redentorista. Leí el 5.º, no hay quinto malo, y escribí el sermón, pues el presidente Joe Biden y yo, cuando leemos lo escrito, somos articulados, y cuando no lo hacemos de este modo, somos casi tartamudos y hablamos a salto de mata. Me fue bien, tanto que al entrar a la sacristía sonó el teléfono. Contestó el sacristán y me dijo: le llama la señora fulana de tal. Padre, qué buen sermón, puede venir a almorzar el domingo, será un honor para esta quiteña de verdad. Y de sopetón me preguntó en qué ciudad de España había nacido yo. En Cuenca, le respondí, y tras una pausa, en Cuenca, del Ecuador. Ay, dejé nomás. Y me cerró el teléfono en mi elocuente nariz, la nariz del diablo. Desde entonces he ido por la vida subiendo las cuestas en retro. Y yendo en retro, nuestros antepasados nos dieron la libertad política en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, una montaña de colores dignos, graves, penúltimo capítulo de una serie de 7 entregas, la primera de las cuales ocurre en la mente de pensadores escoceses de los siglos XVII y XVIII. La segunda, el Atrévete a pensar del siglo XVIII. La séptima culmina en Ayacucho en 1824. La novena sinfonía de Beethoven, también en 1824, resume de modo ascendente la alegría de la unión de esta serie de una buena parte del mundo libre. Ascua de oro, caminando lenta, muy lentamente hacia la fraternidad. Amémonos mucho. Simón Espinosa Cordero. Primer año por Hernán Pérez Luz, El Universo. Habiendo remontado de manera espectacular de un segundo puesto en la primera vuelta electoral hasta obtener una holgada mayoría del 53% del electorado en la segunda vuelta, Lasso marcó el fin del régimen correísta, que se había prolongado por más de una década. Fue un régimen dominado por una organización delincuencial que destruyó la debilitada institucionalidad de nuestro país, robó miles de millones de dólares, inyectó en la sociedad ecuatoriana la cultura del cinismo, provocó el ascenso de un ejército de nuevos ricos forjados gracias no a sus méritos, sino a los vínculos con la mafia gobernante. Es por ello que la elección de Lasso despertó enormes expectativas. Ello a pesar de que los desafíos que le esperaban y que aún lo esperan fueron y son enormes, casi gigantescos. Luego de un régimen que detentó un poder dictatorial por más tiempo del que estuvo el nazismo en Alemania, el país se terminó acostumbrando a que todas las soluciones de nuestros males dependan de una sola persona. Sin embargo, poner en orden la economía que quedó devastada por un desorden fiscal jamás experimentado, cambiar el modelo de socialismo parasitario a uno de economía social de mercado, restituir el respeto por la independencia de los poderes del Estado, sentar las bases de un crecimiento sostenido, todo ello y más, no es tan sencillo como muchos creen cómodamente. A veces nos olvidamos de que a estas alturas, el primer año de gobierno, con escasas e importantes excepciones,
La mayoría de los presidentes de las últimas décadas han presentado su primer informe a la nación bañados de escándalos de corrupción ocurridos en su entorno a los pocos meses de iniciar sus gestiones y que presagiaban un declive ética para los siguientes años. Desde el negociado de la carretera Méndez-Morona, con la que el gobierno de Febres Cordero inauguró una cadena impresionante de abusos de los fondos públicos, hasta la escena de un ministro de Estado comiéndose los cheques de las coimas con las que Correa inició su etapa delincuencial. El país tiene ahora un contraste significativo que la oposición jamás va a reconocer. Tan pronto como Lasso llegó al poder, él comenzó a sentir en carne propia una de las taras más visibles de nuestro sistema político, que quienes pierden las elecciones presidenciales pretenden que el que las gana gobierne no con el plan de trabajo que él propuso al electorado, sino con el plan de los perdedores. A esta paradoja contribuye, sin duda, el hecho de que los legisladores en Ecuador sean elegidos en la primera vuelta electoral, lo que facilita enormemente el oportunismo político y la fragmentación. Pero hay también otros factores. Lamentablemente, nuestra dirigencia política de izquierda o de derecha, no en la democracia, un sistema de consensos, sino de bloqueos. No un régimen de las leyes, sino uno en que ellos se enriquecen por encima de ellas. Mucho es lo que aún le queda a Lasso por delante, pero él no es el único a quien debemos exigirle cuentas. Solo para poner un ejemplo, en más de un año el suspendido presidente de la Corte Nacional ha sido incapaz de solicitar la extradición del ex dictador Correa. Y en un año la Asamblea ha sido incapaz de aprobar el proyecto de ley de la libertad de expresión que le fuera enviado. Hernán Pérez Luz, El Universo. Con Glass preso, el lío de Correa crece. José Hernández, 4 pelagatos. 10 de abril. Glass salió de la cárcel gracias a un habeas corpus otorgado por un juez de Manglar Alto. 20 de mayo. Glass retorna a la cárcel tras la revocatoria del habeas corpus dictada por la Corte Provincial de Santa Elena. Ese habeas corpus alteró el rompecabezas político nacional y puso en aprietos al gobierno y a la justicia. Su revocatoria deja mal parado al correísmo. Pero, ¿qué tanto? No parece, aunque dijeran lo contrario, que los correístas esperaban que la Corte Provincial de Santa Elena ratificara el habeas corpus otorgado a Jorge Glass. No hay evidencias, en los mensajes colgados en redes sociales por sus principales voceros, de que su expectativa se sustentara en alguna base legal. Nunca respondieron en derecho los argumentos de aquellos que diseccionaron una por una las irregularidades del juez Diego Moscoso. Por eso, sus reacciones, ahora que Glass retornó a la prisión, son de dos tipos. Primero, sí evocan el derecho, pero sin decir exactamente por qué esa corte debía ratificar el fallo, y al tiempo hacen la guerra contra los políticos y los ciudadanos que defienden el fallo de la Corte de Santa Elena. Rafael Correa suministra el ejemplo en un tuit asesino contra Guillermo Herrera, presidente de la Izquierda Democrática. Segundo, alaban a Jorge Glass y para hacerlo se inspiran en el tradicional discurso de la victimización, el lawfare y esos aires de heroísmo con el que han querido arropar al ex vicepresidente. En este punto el menú es pródigo, es conocido y debe resultar penosamente insustancial para el condenado. Le dicen que es inocente, que nadie es más honesto, más valiente, más íntegro, más perseguido, que su estatura moral, que su temple, que su dignidad, que su fortaleza, que su ejemplo, bueno, son epítetos que pesan tanto como un globo inflado. Y por supuesto, recurrieron a dos imágenes que, como es tradicional en su caso, les regresaron con la fuerza de un boomerang. No temieron escribir que es inocente y que la mejor prueba es que no huyó. Algunos tuiteros no tardaron en dar la vuelta al silogismo y aplicarles la conclusión:
Entonces, ¿los que huyeron son culpables? Su líder incluido, por supuesto. Igual quisieron sacar partido a las imágenes, desgarradoras por cierto, del hijo de Glass despidiéndose. Correa usó una de ellas, la menos dramática, para decir que desde que tenía 15 años y ahora tiene 20 años, le arrebataron a su padre. Un papayazo que las redes no desperdiciaron. Con vehemencia recordaron que es Glass quien hace sufrir a su familia. Su hijo vive las consecuencias de sus desafueros en la administración de Correa. Algunos empujaron un poco más el razonamiento. Esa imagen es una lección para los corruptos y sus familias. En claro, ese tipo de argumentos que usan Correa y sus seguidores, idóneos para chantajes de tipo afectivo, le suelen salir por la culata. Esta vez no fue la excepción. Por lo visto, el correísmo solo estaba preparado para celebrar la salida del militante que por estar preso y representar un peligro para sus jerarcas, ha sido convertido en héroe y en santo. Las cosas entre ellos vuelven al mismo punto. Glass grabó un mensaje en el cual se victimiza, se pinta de ángel y deja constancia de su lealtad al proyecto político, pero ni siquiera nombra a Correa. El diferendo interno es visible y la incertidumbre vuelve para el ex presidente Correa. Sin estrategia, los jerarcas correístas anuncian movidas en favor de Glass. Correa ordenó que hagan un balance de los habeas corpus y revisen cuántas veces estuvo presente el procurador. Una estadística que, según él, servirá en las cortes internacionales para demostrar que todo es persecución. 2 tiros al aire, tan absurdos como irrelevantes, que demuestran que el destino judicial de Glass no depende, como la realidad ha probado, de las amenazas y promesas de Correa, y tampoco de las bravuconadas en la asamblea de personajes de tercera línea como Ferdinand Álvarez y Fausto Jarrín, que ya corrió a cumplir con la orden del prófugo en Bélgica. En su carta al procurador solicita además que diga el monto de su desplazamiento hasta Santa Elena, donde participó en la audiencia sobre el habeas corpus otorgado a Glass. Jarrín perdió una oportunidad de evitar que se note su pequeñez de espíritu. No se percibe el plan B del correísmo para poner a buen recaudo a Glass, y solo con los días se verá si se extinguió definitivamente la posibilidad de un acuerdo político con el gobierno. El hecho cierto por ahora es que el procurador y la fiscalía lideraron la defensa del Estado de Derecho que llevó a la Corte de Santa Elena a revocar el habeas corpus. En ese punto el correísmo vuelve a cero, aunque con mayor desgaste. La salida de Glass de la cárcel fue tan impopular en las condiciones que se dio que resultó perdiendo en todos los tableros. Y así sigue. José Hernández, 4 Pelagatos. ¿Cómo cambiar el país? Por Ramiro Ruiz. ¿Cómo cambiar al país? Cambiando la mentalidad de los gobernantes y la realidad que viven los ciudadanos, modificando la hoja de conducta, inutilizando la actitud del desprecio, la arrogancia por la que el servicio y el respeto. Del mismo modo, transformando la política, la economía, la educación y la cultura. En el gobierno es muy difícil, aunque no imposible, intentar esta revolución mental contraria a la revolución ciudadana, sinónimo de populismo. ¿Qué significa populismo económico? En Latinoamérica, Getúlio Vargas, Alan García en la primera presidencial, en el Perú, Daniel Ortega en Nicaragua, Salvador Allende en Chile, Rafael Correa en Ecuador, Nicolás Maduro protegieron el comercio, provocando altos déficits presupuestarios, deudas públicas y privadas abrumadoras. Permitieron la inflación y la carestía, sacudieron a los países con crisis económicas, rechazaron a las empresas privadas, perdieron la capacidad de producción y exportación. En el camino opuesto al populismo está el liberalismo económico, doctrina que fundamentó su propuesta limitando la intervención del Estado en los asuntos económicos. Terminó entonces el paternalismo del Estado,
Surgió en el siglo XVIII con la Ilustración, como consecuencia de la pugna contra el sistema político-económico absolutista. La revolución burguesa europea en el periodo de 1789 y 1848 estableció un nuevo tipo de Estado. El liberalismo económico lo formuló Adam Smith en su libro Causas y Consecuencias en 1776. Sostiene que las relaciones comerciales deben hacerse en un contexto de libertad e igualdad de condiciones. Las propias fuerzas del mercado y las dinámicas propias del juego de la oferta y la demanda regulan y equilibran la economía. ¿Qué representa ser liberal? Una persona generosa que da sin esperar nada a cambio, altruista por sobre cualquier circunstancia. Punto final a la corrupción. El liberal está abierto al pensamiento actual del mundo, respetuoso y tolerante a las diferentes de las personas. Estas características se unen a la libertad política que promueve y defiende las libertades individuales, el respeto a la propiedad privada y a la democracia, al Estado de Derecho, a la limitación del papel del Estado en la vida ciudadana. No olvidemos que lo más respetado es la democracia. Un gobierno que se origina con ideas y prácticas liberales abre posibilidades de éxito, reduciendo los rostros del desarrollo. Somete no solo a la pobreza económica, sino a la pobreza intelectual. La democracia es una marca que está de moda desde los griegos y siguen hasta ahora los países del mundo que han perfeccionado al ser humano y a su hogar, que es la sociedad. Ecuador comenzará a cambiar con el cambio mental de los gobernantes. La democracia es un método para escoger a las personas idóneas para tomar las decisiones que la mayoría de votantes confían. El requisito fundamental de la vida democrática es el Estado de Derecho, una sociedad regida por leyes que no favorecen a personas o grupos, leyes que protegen el derecho de las minorías y que todos se subordinen, gobernantes y gobernados. En las naciones donde la democracia funciona, los gobernantes no mandan sino obedecen las leyes y asumen obediencia y cumplen como servidores públicos. Los ecuatorianos con frecuencia tienen predilecciones antidemocráticas y apoyan fanáticamente a ciertos hombres fuertes que prometen poner fin al desorden y a la injusticia. Ecuador está convaleciente del mal del populismo. Todavía no se percibe al Estado como un conjunto de instituciones a su servicio, bajo sus órdenes, sino como una trama burocrática al servicio y las órdenes de los políticos, frecuentemente deshonestos. Para reconciliarnos con la democracia hay que modificar la relación jerárquica. Los políticos y funcionarios tienen que subordinarse al imperio de la ley y aceptar con sencillez al mandato de la ciudadanía. Los políticos y los empleados públicos tienen que transformarse de personas privilegiadas en humildes servidores públicos. Funcionarios que tienen que servir con honor a quienes han depositado su confianza. Ramiro Ruiz. ¿Resistiría usted un encuentro con los héroes de la batalla del Pichincha? Talía Flores, primicias. Con solo imaginar la escena uno se conmueve hasta las lágrimas. ¿Qué respondería usted si más allá del tiempo y del espacio, en una dimensión excepcional de la historia, se encontrara cara a cara con el libertador Simón Bolívar, el mariscal Antonio José de Sucre, Abdón Calderón, Manuela Sáenz y otros protagonistas de la gesta luminosa y le preguntaría: ¿qué has hecho por tu país, territorio heroico al que dimos libertad? La piel se eriza y el espíritu se conmueve al suponer un momento semejante, porque haría enmudecer de vergüenza a todos al admitir que no se ha hecho nada por el país, o quizá peor, se le ha hecho daño. Por una jugada del destino, el bicentenario de la independencia encuentra a Ecuador de 2022 dividido, amenazado, violentado, corrompido hasta los tuétanos, al punto de que, en un acto de honestidad colectiva,
es posible que nosotros mismos nos preguntemos si somos dignos de la sangre derramada por los héroes que el 24 de mayo de 1822 vencieron en la batalla de Pichincha. En los momentos más dramáticos de la institucionalidad del país, cuando las tormentas lo revuelven todo, la celebración de la gesta libertaria se impone no solo para honrar la memoria de los héroes, sino para enmendar nuestros errores tras una gran reflexión colectiva ante el desafío de vencer las adversidades, levantar la cabeza, caminar y trascender. 200 años después, el patriotismo, el sacrificio, la hazaña y el heroísmo que tienen que ser, por siempre, relevados y puestos como ejemplo a seguir, han sido reemplazados por la ambición, el oportunismo, la zapada, la corrupción y el narcotráfico. Todo por el dinero y la estulticia del poder que enferma el alma. La violencia ha roto la paz social y los más funestos presagios de coches bomba explotando en las calles se han cumplido. Si no se frena a raya, el reino del terror podría instalarse en Ecuador. Son tiempos convulsos, pero aquí no hay patriotas que amen lo suficiente al país, lo piensen y luchen por él hasta el sacrificio. Ni siquiera hay líderes que muestren el camino correcto a seguir. Jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución y luego decir que se puede gobernar sin la Asamblea, función esencial del Estado, en una democracia, resulta inconcebible. Y usar esa función del Estado para transar con quienes buscan la impunidad para volver al poder, borrando su corrupto pasado, inadmisible. Errores de tal calado pervierten la democracia, y en el bicentenario de la gesta gloriosa de la libertad son imperdonables. La propia Asamblea Nacional, a la que el 90.3% califica de mala y pésima, es el epicentro de la mezquindad que horrorizaría a los patriotas que dieron su sangre por los ideales libertarios. Pero aún así, no se puede prescindir de ella. Los asambleístas son la antítesis de los héroes a quienes honramos en esta fecha. Si habrían vivido en 1822, seguro traicionaban a los patriotas. La justicia ecuatoriana es otro tanto por la presencia de jueces venales, mercaderes de sentencias y por las siniestras maniobras que se han dado reeditando la metida de mano a la justicia del déspota que se autoproclamaba jefe de todos los poderes del Estado. En una acción sin precedentes, de un zarpazo, se ha sancionado al presidente de la Corte Nacional de Justicia con 90 días de suspensión. Lo reemplazará quien fuera asesora de Gustavo Yalc, que tendrá que decidir la suerte del convicto recién recapturado. Para completar la operación irían también por los titulares de la justicia en las provincias. Un descenso a la oscuridad. Así, todas las piezas de este ajedrez de la ignominia han sido jugadas. Jaque mate a la institucionalidad del país. En la sociedad civil de hoy hay un vacío enorme por la ausencia de voces calificadas y ejemplares, sustentadas en su buen juicio y en su proceder, que piensen en el bien común. Si acaso alguien se pronuncia, lo hace por interés, porque quiere algo, casi siempre alguna prebenda del Estado, al que denuestan, pero le exprimen cuando pueden. No hay a dónde volver los ojos. La dirigencia empresarial parece ensimismada, la sindical obsoleta y la academia enclaustrada. Los partidos políticos convertidos en organizaciones de alquiler o de venta. Los ideales sociales han sido reemplazados por la codicia y el personalismo. La juventud parece rendida ante las redes sociales, viviendo un mundo paralelo y con pocas excepciones soñando volverse influyentes. En alguna parte del Ecuador deben estar reflexionando sobre el país actual y su futuro. Ojalá levanten la voz y se hagan escuchar. Ojalá no sea solo por la ambición y descubramos con ilusión que hay quienes sienten y quieren al país de verdad. Así, este Ecuador, este 24 de mayo de 2022, cuando se cumplen 200 años de la épica victoria en el Pichincha, que fue la cúspide de un largo y doloroso camino y el inicio de uno nuevo que llevó a recrear la República en 1830. Con la suprema convicción de que este es nuestro país, esta es nuestra patria
y que por ella lucharemos, se impone la sagrada promesa de una enmienda radical en la conducta colectiva. Solo así seremos dignos de poder mirar en alguna otra dimensión el rostro de aquellos que nos dieron la libertad el 24 de mayo de 1822, y lo haríamos sin avergonzarnos. Por ahora, la sangre derramada por los libertadores que cambió el curso de la historia clama al cielo. Talía Flores, Primicias. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Les saludo desde el Panecillo, desde uno de los miradores naturales de la ciudad, en donde podemos ver el norte, el sur, el este y el oeste con absoluta claridad. Aquí está también la Virgen del Panecillo, que es una réplica de la escultura de la Virgen de Legarda, hecha por el escultor quiteño Bernardo de Legarda, y que está en su versión original en el altar de la iglesia de San Francisco. Venga, visite esta zona turística de la ciudad. Pero asimismo, quiero decirles a las autoridades del municipio que al ser este un mirador natural, se requiere que hayan las condiciones necesarias para que este mirador cumpla con su función. Si tenemos los árboles a la altura que nosotros vemos que están, evidentemente la gente no puede ver lo que está en este plano de aquí. Este plano de aquí se debería ver hacia allá. Pero si hemos dejado que la vegetación crezca de tal manera de que nos tape todo, como decimos los quiteños, no hemos ganado nada. El municipio, échese una vueltita por aquí, no les estoy diciendo que tumben los árboles, no, por supuesto que no. Lo que les estoy diciendo es que hay que cortar las copas de los árboles de tal manera de que la gente cuando venga vea lo que está ahí allá. Caso contrario, la gente sube por gusto. Esa es una recomendación de alguien que visita la ciudad, que conoce sus sitios turísticos y que quiere dar una mejor atención al turista. Señores del municipio de Quito, una vueltita por aquí, tanto hacia el sur como hacia el norte. Las copas de los árboles en el Panecillo tapan la visión y cuando la gente sube no cumple con el objetivo de conocer a la ciudad desde arriba. Hoy, miércoles 25 de mayo del 2022, les saludo desde esta zona y les invito esta tarde y noche más bien a las 9:30. No se pierdan la noche de miércoles, donde tendremos un invitado muy especial. Un abrazo cariñoso a ustedes, nos vemos mañana. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.